Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, por estar acá en nombre de todo el equipo del Planetario. Le damos la bienvenida. Yo soy Estefanía Coluccio Lescou, la gerente del Planetario Galileo Galilei de la Ciudad de Buenos Aires. Quiero comenzar agradeciéndole a todo el equipo del Centro Cultural 25 de Mayo y a su gerente Mariana Fidalme por prestarnos este espacio hoy para llevar adelante este encuentro en el que queríamos que más que 250 personas, que es el cupo que tiene nuestro amado planetario, pudieran asistir. Quiero también agradecer a todo el equipo de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y a su subsecretaria Alejandra Cuevas, que está presente acá. Muchísimas gracias. Y en particular también a la ministra Gabriela Ricardes, que se encuentra también acá en la sala, porque ambas apoyan todas nuestras iniciativas y hacen posible que todo esto sea posible. Así que muchas gracias. Homenajear a Borges en este año en el que se cumplen 40 años de su muerte es un honor y es una alegría. Sin dudas, ha sido el mejor escritor argentino y de los más importantes de la literatura universal. Borges recorrió temas que están sumamente vinculados, estrechamente relacionados con la ciencia, particularmente la matemática y la física. Así que es un honor homenajearlo hoy con invitados de lujo, científicos y también del mundo de la literatura. Así que, sin más, yo voy a comenzar. Tengo un machete para presentarlos. Vamos a comenzar presentando con un aplauso y recibirlo con un aplauso a Gastón Giribet. Gastón es doctor en física y filosofía y profesor de la New York University. Su trabajo se centra en la física teórica, la filosofía y las dimensiones del espacio, temas que explora en relación con la obra de Jorge Luis Borges en su libro Kant y las dimensiones del espacio. Es autor de numerosos trabajos científicos y libros y acaba de publicar Agujeros negros de la relatividad general a la información cuántica, un apasionante recorrido por la física de estos astros y sus grandes enigmas actuales. Gracias, Gastón, por estar acá. Seguimos con Guillermo Martínez. Un aplauso para él. Guillermo es escritor y doctor en lógica matemática, formado en la Universidad de Buenos Aires y con estudios postdoctorales en Oxford. Su obra reúne literatura y matemática, vínculo que ha explorado especialmente en relación con Jorge Luis Borges en su libro Borges y la matemática. Es autor de numerosas novelas, cuentos y ensayos, entre ellos la premiada y reconocida novela Crímenes imperceptibles. Su última novela es un crimen dialéctico e incluye una discusión científica sobre el libre albedrío. Recibimos ahora con un aplauso también, a Alberto Rojo. Alberto es doctor en física, profesor de la Universidad de Oakland, en Michigan, Estados Unidos, divulgador científico, músico y escritor, y dibujante también. Su trabajo combina la física teórica con una fuerte vocación por tender puentes entre ciencia, arte y literatura, vínculo que ha explorado también, especialmente en relación con Borges, en su reconocido libro Borges y la física cuántica. Es autor de numerosos artículos científicos y libros de divulgación y participa habitualmente en medios, conferencias y todo tipo de ciclos y eventos culturales. Y por último, voy a presentar a quien, además de participar como oradora en este encuentro, va a ser quien moderará esta charla, que es Silvia Hoppenheim. Así que un aplauso para Silvia.
Silvia es escritora, periodista cultural y divulgadora de la literatura. Ha desarrollado una extensa trayectoria en televisión, talleres, conferencias y crítica literaria, y su trabajo mantiene un vínculo sostenido con la obra de Jorge Luis Borges. Es autora de varias novelas y ensayos y acaba de regresar de Ginebra, donde brindó una conferencia en homenaje a Borges muy cerca del cementerio donde yacen sus restos, y el año próximo saldrá publicada una novela inspirada en el cuento La intrusa de Borges. Silvia recibió, entre otras distinciones, el Conex de Platino y la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Un aplauso para todos. Muchas gracias a todos por venir. Que lo disfruten. Bueno, como ultraísta y kantiano, yo creo en la cuarta dimensión. Eso le escribí a Borges a su amigo Mauricio Abramovich a fines del 1920, en noviembre de 1920. Y esa frase que como ultraísta y kantiano, yo también creo en la cuarta dimensión, siempre me llamó mucho la atención, sobre todo por la referencia a Kant, porque que el ultramodernismo como movimiento literario haga uso de las ideas que aparecían en las vanguardias en la misma época no es quizá tan sorprendente, pero sí la referencia a Kant me llamó mucho la atención. Un poco por mi admiración por la obra de Borges, pero por otro lado porque yo también soy kantiano y creo en la cuarta dimensión, a mi manera. Así que siempre quise, o sea, no siempre quise, pero desde que leí esa frase en una carta, por otro lado, me quedó dando vueltas la pregunta de qué quiso decir Borges con esa referencia a la cuarta dimensión y Kant. Porque es un maridaje un poco, al menos que que demanda cierta explicación. Y hay un lugar natural para buscar eso, hay un artículo, un trabajo natural para buscar eso, que Borges escribió el 28 de julio de 1934. Me acuerdo la fecha porque es importante saber que era un sábado. Porque salió en una especie de revista, una revista multicolor, que era una revista de los sábados, que venía con el diario Crítica, ¿no? Eso también nos da una clave de qué trabajaba en los 30 Borges, dónde escribía, cuáles eran las fuentes, ¿no? Y ahí aparece no solamente, bueno, el artículo lleva por título La cuarta dimensión, pero lo más notable es que también hay una referencia muy concreta a Kant. Ese era el primer indicio, la primera pista, si yo quería entender por qué ese maridaje extraño que Borges hacía sobre Kant y la cuarta dimensión, en ese artículo, ¿no? Se llama La cuarta dimensión como título y por otro lado aparece Kant. Y un poco la pista la encontré ahí porque hace una referencia, hablando de la cuarta dimensión, dice quién pensó en eso primero, dice Plotiniano, Henry Moore, pero en un momento dice, Kant también habló de ella, en la cuarta dimensión, en 1768. Y yo como atento lector de la obra de Kant, si bien era una persona muy prolífica en esa parte de su vida, a los 40 y algo, ese año escribió un solo libro. Ni siquiera es un libro, es un pequeño libro, un pequeño ensayo, escrito en alemán, porque él escribía a veces en latín, pero mayormente en alemán, que se llama algo así como el, el principio de las direcciones en el espacio, el verdadero principio de las direcciones en el espacio, algo así. Y ahí uno mira ese trabajo, que repito, no es anecdótico, decía pequeño, es un trabajo que es fácil, uno lo lee exhaustivamente y se da cuenta que no hay ninguna referencia a la cuarta dimensión de ese trabajo. Todo lo contrario, habla de la tridimensionalidad del espacio, pero no de la cuarta dimensión. Y entonces uno dice, ¿qué es lo que quiso decir Borges cuando refería a este trabajo de Kant? Y hay ahí algo importante, es el trabajo que se conoce como aquel en el que Kant discute lo que se llama las contrapartes incongruentes, que no es más que una forma sofisticada de decir aquellas figuras que son relaciones especulares una de la otra. La mano derecha o la mano izquierda, como ejemplo por antonomasia, que es el ejemplo que da ahí, un zapato derecho y un zapato izquierdo. Todo aquel objeto que tiene una imagen especular, pero que esa imagen especular no puede ser alcanzada con una rotación, con una transformación continua en el espacio. Esto tiene nombres técnicos, en física lo llamamos quiralidad, en matemática a veces se lo llama enantiomorfía. Pero es la idea de lo especular, ¿no? Entonces, la primera tímida conjetura que yo tenía cuando leí eso, dije, quizá lo que Borges estaba intuyendo es una relación cercana entre la reflexión en el espejo, los espejos, algo tan caro para él,
y la cuarta dimensión. Como si la cuarta dimensión, si esta existiese, al menos como idea conjetural, permitiese una suerte de tránsito continuo al otro lado del espejo. Esto es una vaga conjetura, pensaba yo, esto puede ser así o no, pero ciertamente ese trabajo que él citaba de Kant gira en torno a lo especular, a la imagen del espejo. Entonces necesitaba un poco más de algo que me anclara mejor en esta conjetura, y me acordé que en The Armor Things, este cuento que está incluido en el libro de Arena, hay una parte en la que, cuando habla de su tío, dice que su tío se interesaba por la teología y también por los falaces cubos de Hinton y las bien concertadas pesadillas del joven Wells. La referencia a Hinton, que de hecho aparece mucho en la obra de Borges, aparece en Tlön, por ejemplo, muy al pasar, pero aparece en Tlön. En referencia a Charles Hinton era un matemático, de hecho bisabuelo del Geoffrey Hinton, que ganó el premio Nobel hace 2 años. Era un matemático que fue quien popularizó, al menos en el mundo sajón, la idea de la cuarta dimensión, ¿no? Una idea que nace de manera sólida en 1854, 1853, con la publicación del trabajo más importante de Riemann, al menos matemáticamente hablando. Hinton era matemático y fue quien popularizó esta idea. Y entonces pensaba yo que quizá esa referencia a Hinton refería a los falaces cubos de Hinton, no son sino lo que Hinton había pensado, había trabajado mucho la idea del hipercubo. ¿Cómo sería el análogo de un cubo en una dimensión, en 4 dimensiones? Eso se conoce en matemática como tesseracto y es un término acuñado por el mismo Hinton. Pero ¿qué es lo de las bien concertadas paradojas de Wells? Porque eso es lo que dice Borges ahí. Dice, mi tío se dedicaba a pensar en cosas tales como los falaces cubos de Hinton, esos cubos tetradimensionales, y las nunca bien concertadas paradojas, o las bien concertadas paradojas del joven Wells. Y ahí me acordé que hay una relación de vuelta entre los espejos y un cuento de Wells que se llama The Plattner Story, el caso Plattner o la historia de Plattner, en el cual hay una suerte de sueño onírico, no se entiende bien si el tipo lo soñó o no, pero se cree que la persona fue a la cuarta dimensión y al volver, vuelve con el corazón invertido y zurdo, siendo zurdo. Entonces, esto afianzaba un poco más mi conjetura de que esa es la referencia que Borges quería darnos, esa pista entre la relación entre la cuarta dimensión y lo especular. Una suerte de tránsito suave del otro lado del espejo. Pero todavía era una conjetura vaga, así que fui a otro trabajo que me acordé de Borges de 1938, que se llama notablemente, que lo publicó en una revista que se llamaba El Hogar, ¿no? Eso también ayuda a entender dónde publicaba en los años 30 Borges sus trabajos. En la revista El Hogar, él escribe un artículo que se llama Un resumen de las doctrinas de Einstein, ¿no? Y habla muy al pasar, casi nada, la verdad, de la teoría de Einstein, de las 2 teorías de Einstein, dice él, la teoría especial de la relatividad y la teoría general de la relatividad. Pero ciertamente ahonda mucho sobre la cuarta dimensión. Y al final, veo confirmada mi conjetura, cuando hablaba en The Armor Things de los falaces cubos de Hinton, ahí se ve que habla directamente del cuento de Plattner Story. Eso confirma la idea de que Borges lo que tenía en la cabeza cuando hacía esa referencia indirecta a Kant, estaba pensando en la relación que una cuarta dimensión del espacio, esta idea conjetural, esta construcción alocada, podría tener con los espejos. ¿Y esto por qué? Porque le sirve a Borges como recurso, como un recurso estilístico muy importante, porque de alguna manera la posibilidad de una cuarta dimensión habilitaría el tránsito del otro lado del espejo, una suerte de continuidad espacial en una dimensión inaccesible, o también el resumar en el mundo o el desaparecer de cosas que vienen de otro mundo, ¿no? Un recurso que, dicho sea de paso, estaba siendo muy explorado en esa época. Por ejemplo, The Dream in the Witch House de Lovecraft hace uso de esa idea. Porque, en efecto, Borges no hace sino ser heredero de un montón de escritores que habían usado desde el siglo XIX y el siglo XX la idea de la cuarta dimensión como recurso, ¿no? Pienso en el siglo XX en Conrad, Fitzgerald, pero mucho antes también, ¿no? Proust, en el siglo XIX, el mismo Dostoyevsky o Wells u otros. Echegaray, Lugones. Entonces
Entonces, la idea es la siguiente. Eso le permitía a Borges creo yo, que estos recursos de cosas que aparecen en el espacio, de cosas que se invierten en el espejo, de cosas que ya no son ficción necesariamente, sino ciencia ficción. Porque estamos hablando de los años 30, y estaba conversando tanto por un lado como con los resultados científicos de esa época. El mismo año, Einstein escribía artículos con Peter Bergman y Valentin Bergman sobre la posibilidad de que exista una cuarta dimensión espacial concretamente. Hay un artículo famoso de ellos en 1938, donde la cuarta dimensión del espacio se la toman en serio. Pero también las vanguardias artísticas hacían uso de eso en los 30. Pienso en el futurismo, el cubismo, el orfismo, e incluso antes el suprematismo ruso también. Entonces hay una suerte no de conversación, pero de correlación entre lo que pasaba en las vanguardias de artes visuales, lo que pasaba en la ciencia de punta en ese momento, repito, los trabajos que estaba publicando Einstein, y también la literatura. Estaba eso. Al fin y al cabo, uno puede pensar en las obras de Escher, por ejemplo, ¿no? Las obras de Escher, que también uno ve la idea de la cuarta dimensión sugerida en la obra de Escher. Está sugerida por esas contorsiones imposibles a las que se somete el espacio tridimensional en los escorzos de Escher, ¿no? Se manifiesta en esa incomodidad que sentimos ante esas geometrías prohibidas. La cuarta dimensión es ese espacio al que nos empuja nuestra intención de darle sentido a esas obras, ¿no? Es una suerte de Tácito inaccesible para nosotros que, según se intuye, habilitarían en nuestro mundo las escenas que jamás son. Y esa idea de las escenas que jamás son, de habilitar de manera matemática, arcana, algebraica, geométrica, racional, escenas fantásticas, me parece que era muy caro para Borges, muy interesante para él. Yo creo que la idea de la cuarta dimensión funcionaba, no solo en él, pero en particular en él, como esta idea de poder matematizar, de poder dar no matematizar en un sentido estricto, sino de poder usar ese artilugio, ese recurso fantástico, de una manera que no estuviese despegada de las investigaciones científicas, de lo que se discutía en los ámbitos académicos de ese momento. Repito, recordemos que en esos años él mismo se permitía, sin entender mucho la teoría de la relatividad, como se puede ver en ese libro, en ese artículo, dar un resumen de las doctrinas de Einstein. Entonces, yo creo que la respuesta a mi pregunta es sí. Mi pregunta era, cuando Borges hablaba de la cuarta dimensión y Kant, ¿estaba hablando de una manera, de una forma de entender el tránsito del otro lado de los espejos, la desaparición de las cosas en el espacio, la aparición, o mejor dicho, la invasión de cosas en el espacio? Bueno, no en vano, como dije antes, Hinton está mencionado también en Tlön. Pienso en el resumar de las cosas en nuestro espacio, como los Groningen y otras cosas. Entonces yo creo que esa es un poco la respuesta de ese misterio que tenía yo cuando quería entender por qué Borges se refería a su estimadísimo amigo Abramovich, que aparece mencionado. Abramovich aparece mencionado bastante en la obra de Borges. Está en Los Conjurados, está también en 3 versiones de Judas. ¿Qué quería decir cuando le decía a su amigo, como ultraísta y kantiano, yo también creo en la cuarta dimensión? Creo que es esa la idea. La idea es de poder pensar los recursos fantásticos, pero siempre en el terreno de lo no totalmente separado, de lo algebraico, lo geométrico, lo racional, lo pensado en esos contextos. ¿Se entendió? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la oportunidad para hablar aquí en este teatro que no conocía, muy precioso. Yo voy a hablar sobre la Biblioteca de Babel y el universo. En realidad, casi diría sobre la primera frase de la Biblioteca de Babel, que la leo para recordarla. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido
y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Acá la cuestión para mí importante es esa especie de primera asociación o metáfora entre el universo y la biblioteca, y en lo que voy a decir, quisiera tomarme ese paralelismo un poco más en serio. Recuerdo que cuando una vez lo escuché a Alberto Mangel hablar de este cuento, decía, qué extraordinario Borges, anticipa la astucia de cualquier crítico que quiera hacer la metáfora y ya la introduce en la primera frase, ¿no? El paralelismo entre, o el posible paralelismo entre la biblioteca de Babel y el universo. Y acá lo primero que quisiera decir es que en los últimos años leí muchas veces una analogía para mí profundamente errónea en estos afanes de ver a Borges como anticipador de nuevas tecnologías, en que se vincula la biblioteca de Babel con la red de redes de Internet, digamos, ¿no? Cuando en realidad todo el cuento, en el cuento lo que domina es una desesperanza de encontrar sentido, ¿no? Hay dos cuentos similares que tiene Borges sobre esta cuestión de la pérdida de sentido en la vastedad de las posibilidades. Uno es la biblioteca de Babel, donde los bibliotecarios vagan, digamos, por los corredores sin encontrar libros que tengan alguna frase coherente. Y otro, que el germen está en la nota al pie de la biblioteca de Babel, es el libro de arena, donde en el libro de arena la maldición de no poder encontrar sentido tiene que ver con que las páginas se desdoblan incesantemente y no hay página siguiente, no está la idea de página siguiente. Entre una página y la siguiente se interponen, siempre se intercalan otras. Entonces, en estos dos cuentos está esta idea de que lo que domina es la falta de sentido. Borges además lo dice muy explícitamente en varias frases de la biblioteca. Uno de los libros constaba de las letras MCB perversamente repetidas desde el renglón primero hasta el último. También dice, por una línea razonable o una recta noticia hay leguas de insensatas cacofonías, de fárragos verbales y de incoherencias. Y también dice, lo razonable y aún la humilde y pura coherencia es casi una excepción. Es decir, varias veces a lo largo del cuento se refiere a esta cuestión. Y esta cuestión tiene un origen en la manera de construir la biblioteca. No me voy a referir exactamente a la construcción que se da en el cuento, porque ahí es problemática y es toda una discusión en la que no quiero entrar sobre la finitud o infinitud de la biblioteca que él, digamos, pone en duda también al principio del cuento, sino que voy a pensar, y creo que va a ser también más intuitivo, en una biblioteca hecha con los alfabetos de todos los idiomas que conocemos. Es decir, imagino, para pensar la cuestión que me interesa, un alfabeto que empieza con las 27 letras de nuestro abecedario y después siguen la O con diéresis del alemán y después todos los símbolos que pueda tener el alfabeto alemán, y luego sigue con los demás idiomas, luego con los 1000 ideogramas chinos, y luego dejamos un espacio infinito para todos los números y para los símbolos nuevos que puedan aparecer, en fin, una hilera infinita, inicial, un alfabeto infinito. Y pensamos ahora en los libros que se pueden escribir de cualquier longitud, con palabras de cualquier longitud de ese alfabeto, la combinatoria, ¿no? Esta es la regla de construcción que trae el sinsentido. Y este es el primer ejemplo de una cuestión más general sobre la que quiero desarrollar en lo que queda de la charla, que es la distancia que hay entre el control en la construcción gramatical, por así decirlo, y la operación de dar sentido, ¿no? O sea, en el cuento se dice que era difícil encontrar libros que fueran razonables, que fueran coherentes, que tuvieran, en general lo que se encuentran son galimatías, cacofonías, frases sin ningún sentido. Entonces,
esa diferencia tiene que ver con que en la combinatoria de letras admitimos absolutamente todas las posibilidades. Em, Ahora bien, ¿cuántas son todas? Es decir, ¿qué clase de infinito es el que nos da todas esas posibilidades? Se puede ver con bastante facilidad que uno puede ordenar todos los libros de esa biblioteca infinita con el orden de los números naturales. Digamos, identificamos en la primera fila todos los libros que tienen un solo carácter. Uno abre la tapa y hay un solo carácter escrito y eso es todo el libro. Esa sería la primera fila. En la segunda fila, todos los libros que tienen 2 caracteres. En algún momento llegamos a la página a los libros que tienen 30.000 caracteres, que son más o menos el equivalente a una página escrita. Entonces tenemos todos los libros de una página. Y así, a medida que avanzamos por las filas, tenemos libros cada vez más extensos y tenemos una cantidad infinita de filas con libros cada vez más extensos. Pero esos libros se pueden ordenar como con el orden del diccionario en cada fila, y se puede hacer un recorrido para para que un bibliotecario que que lleve una vida eterna, imaginemos que hay un bibliotecario que pueda vivir eternamente, pueda ir recorriendo los libros uno por uno y decir, este tiene sentido, este no, este es un libro de los que conocemos y este es un disparate absoluto, ¿no? Entonces es una agarra quizá alguno de los nuestros y duda un poco, ¿no? Pero esa es un poco la idea, que un bibliotecario viva una cantidad infinita de años podría recorrer todos los libros de la biblioteca y asignar una función de sentido, una función que diga, este sí, este no, este sí, este no. Bueno, y acá viene la cuestión sobre la que quería hacer mi comentario, ¿no? Que la cantidad de maneras de atribuir sentido es una función de todos los libros de la biblioteca en un conjunto de 2 elementos, pero eso ya tiene una cardinalidad mayor que la de los naturales, es decir, una instancia abrumadora entre la manera de dar sentido de los seres humanos, que se puede hacer recorriendo una biblioteca. Ni siquiera los seres humanos no podemos hacerlo en un tiempo finito, pero bueno, aún dando un tiempo infinito, que sería el tiempo de las generaciones, y la cantidad de formas de dar sentido, porque, y eso lo dice Borges en su cuento, dar sentido, un libro que parezca inexplicable para algunos, puede ser un código encriptado que otros puedan dilucidar. De hecho, incluso hay un manuscrito, Voysich creo que se llama, que está escrito y nadie sabe muy bien si tiene sentido o es un disparate, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión de dar sentido es problemática. Bueno, y ahora voy a esta especie de patrón que quería comentarles en otros casos que aparecen. El segundo caso es el de los laberintos, ¿no? Que también es un tema caro a Borges. Y los laberintos también tenemos una distancia entre la estructura del laberinto y lo que ocurre con la persona que está en la entrada y que no ve por las paredes cuáles son las posibilidades. Entonces está condenado a prueba y error para ver si puede encontrar la salida. Entonces tenemos la situación de que una persona desde altura puede ver todas las bifurcaciones posibles, pero el ser humano individual tiene que proceder de algún modo por prueba y error para poder ver si encuentra la salida, ¿no? Y hay otro laberinto al que Borges se refiere en un ensayo de textos recobrados, que es de algún modo el laberinto de la creación poética. Borges tiene un artículo que se llama La génesis del cuervo en Poe, donde comenta sobre el artículo en la filosofía de la composición, donde Poe trata de justificar racionalmente todas las elecciones que lo llevaron a las decisiones estéticas línea por línea del poema, ¿no? Por ejemplo, el primer candidato que tenía para el animal no era un cuervo para el ave, sino un papagayo, ¿no? Inmediatamente dice, un cuervo lo suplantó, más decoroso y lóbrego, su plumaje aconsejó después la instalación de un busto de mármol por el contraste en las plumas, etcétera, etcétera. Poe va explicando, desgranando las razones. Y acá
Borges me parece que hace un comentario que es muy interesante sobre un poco el arcano de la creación poética y dice: la complejidad de las operaciones descriptas no me incomoda, sospecho que la efectiva elaboración tiene que haber sido aún más compleja y mucho más caótica y vacilante. Lo anterior no quiere decir que el arcano de la creación poética, de esa creación poética, haya sido revelado por Poe. En los eslabones examinados, la conclusión que el escritor deriva de cada premisa es, desde luego, lógica, pero no la única necesaria. Verbigracia: de la necesidad de un ser irracional capaz de articular un adverbio, Poe derivó un cuervo, luego de pasar por un papagayo. Lo mismo pudo haber derivado un lunático. Formulo esa objeción entre mil y dice: cada eslabón es válido, pero entre eslabón y eslabón queda su partícula de tiniebla o de inspiración incoercible. Aquí otra vez se da esta situación, ¿no es cierto? Imaginemos a Poe delante de su hoja. Tiene delante de sí, por supuesto, va a tener que ser, una vez que está escrita la línea, va a tener que ser una de las líneas posibles del idioma inglés, una frase que más o menos quepa en una línea de su página, sabemos. Entonces, de algún modo, cualquier frase que escriba, de algún modo ya estaba escrita antes, ¿no? Pero bueno, cuando él tiene ese momento, el acto de elección es único, ¿no? Tercer ejemplo, la combinatoria de las letras del ADN, ¿no es cierto? O sea, las secuencias de las letras del ADN ya están de algún modo, son como las letras de un alfabeto. Entonces, cualquier forma viva va a tener una secuencia particular. Y ahí la dificultad del sentido está en dar cuál de esas secuencias de letras corresponde o no a una forma viva existente o posible. Otro ejemplo, las demostraciones en matemática a partir de un axioma. Yo puedo tener una computadora que vaya arrojando todos los teoremas de una línea, los teoremas de 2 líneas, los de 3 líneas, etcétera, en una especie de recorrido diagonal como el de Cantor. Y entonces cualquier teorema en algún momento va a ser hallado. Pero ¿qué pasa? El ser humano tiene un tiempo finito y no puede esperar eternamente. Entonces tiene que buscar la solución o el contraejemplo, buscar la demostración o el contraejemplo de otras maneras, ¿no? De nuevo tenemos lo mismo, tenemos la generación y el sentido, que es la demostración del teorema, es algo que no está dado, y es algo que corresponde a operaciones de algún modo humanas, ¿no es cierto? Bien, el quinto ejemplo, las partidas de ajedrez. Las partidas de ajedrez también están todas jugadas, igual que todos los libros están escritos en la Biblioteca de Babel. Además, esta idea de la Biblioteca de Babel la toma Borges de la Biblioteca Total, un cuento de Kurt Lachwitz, ¿no? Que es exactamente lo mismo, pero en forma abstracta. Borges lo que hace es escenificarlo justamente en términos físicos. Están los hexágonos, están los pastores, están los bibliotecarios. Pero las partidas de ajedrez también están todas jugadas. Podemos pensar las partidas de ajedrez como pares de jugadas blancas y negras, jugadas admisibles, y un conjunto finito de jugadas que da tablas o la victoria de uno y la derrota del otro. Entonces, ahí el sentido es más difícil de encontrar. ¿Cuál sería una partida con sentido, digamos, ¿no? Esto se los dejo para que piensen, pero podríamos hacer un nivel... Sí, 2 minutos me quedan. Un nivel de que sea partida de novicio, partida de experto. Y eso nos lleva a la metáfora de William James sobre Dios como un jugador experto y los seres humanos como novicios que pueden anticipar alguna de las jugadas, pero no saben la totalidad de lo que viene. Y con esto vuelvo al ejemplo inicial de la biblioteca. En relación con el universo y me pregunto qué pasa con las leyes de la física en relación al sentido de las leyes de la física. Las podemos pensar las leyes de la física también como una sucesión de fórmulas matemáticas. ¿No es cierto? El libro de la naturaleza está escrito con caracteres matemáticos, dice Galileo.
Entonces pensamos en todas las fórmulas de la física, pensamos en para simplificar, un astrónomo que solamente conoce los polinomios. Bueno, no lo puedo desarrollar en el tiempo que me queda, pero digamos, Forzate. Claro, supongamos que ve un móvil que pasa por 3 puntos e infiere, solamente conoce los polinomios como leye, lo más simple, ¿no? Infiere que hay un polinomio de grado 2 que permite pronosticar todos los puntos, los 3 puntos. Pero el demonio de Laplace una noche le tira un cuarto punto que no se corresponde con ese polinomio. Entonces el astrónomo dice, bueno, tengo otro polinomio más complejo de grado 3 que pasa por los 4 puntos. Se queda contento porque logró explicar la anomalía con otro polinomio. El demonio de Laplace le tira un quinto punto y él tiene otro polinomio de grado 4 que pasa por los 5 puntos. Siempre hay un polinomio que le permite al astrónomo de algún modo arreglar, con el diario del lunes, arreglar sus ecuaciones. Pero podría ocurrir que el demonio de Laplace, por ser tan maldito, le vaya arrojando una anomalía detrás de otra a lo largo de todo el tiempo. Entonces lleva en el infinito, digamos, la sucesión de anomalías es una trayectoria que queda fuera del alcance del poder de los polinomios. O sea, es incognoscible para el que solamente tiene polinomios. Bueno, y con esto cierro. Yo creo que las fórmulas de los físicos, justamente son también un conjunto numerable, dan lugar a una serie, a una cantidad, a lo sumo numerable de trayectorias. Entonces el universo solamente sería cognoscible, enteramente cognoscible por la física, si justo coincidiera que todos los fenómenos físicos son también numerables y alcanzables por esas fórmulas. Si no se diera esto, habría toda una porción de la naturaleza o de la física que ni siquiera sabríamos si existe o no, porque no podemos dar cuenta de ellas por justamente nuestros intentos finitos. Bueno, eso es todo, gracias. Bueno, también muy agradecido por la oportunidad de hablar en este maravilloso espacio y de evocar al maestro. Borges es el poeta más citado por científicos y eso es lo que a mí me impresiona. Y siempre me pregunté por qué. El poeta, el gran poeta para mí, consigue, entre otras cosas, revelarnos ideas que las tenemos como intuiciones en la cabeza, como protoideas, pero la fuerza gravitatoria de la poesía las convierte en ideas que de pronto decimos, uy, este acaba de decir algo que yo lo pensé, pero no sabía cómo decirlo. Yo lo tenía adentro, pero no sabía cómo expresarlo. Y esos momentos revelatorios son muy frecuentes para mí en los grandes poetas. Ahora, Borges para mí va más allá de eso, y creo que esa es la clave de por qué es tan citado por científicos. Él captura ideas que están en la intuición colectiva, protoideas o en la protociencia, y de alguna forma las expresan, sin que sean teorías científicas, pero las expresa y nos provee a los científicos de metáforas que nos insinúan la expresabilidad de lo inexpresable de la forma análoga a la que la poesía convencional, digamos así, lo consigue. Entonces, en línea con lo que hablaron Gastón y Guillermo, yo me quería detener en dos temas fundamentales. ¿Están hablando de mí? No, simplemente un detalle técnico, porque se escuchan todos los micrófonos, entonces, para no intervenir con la barbita incipiente de Guillermo. Yo quiero usar la idea que para mí habita en Borges, una de las ideas científicas de las tantas que hay en su literatura, y es el azar.
y postular que el azar no existe. Y que Borges, en su literatura, defiende esa tesis de que el azar no existe. Que no existe en la física clásica ni en la física cuántica. Ve cómo me mira. Le estoy mirando a ver cómo reacciona. Y voy a usar dos testigos para defender esa tesis, y son dos cuentos, uno bastante conocido y muy citado entre los físicos, que es El jardín de senderos que se bifurcan, y otro no tan citado, que es la lotería en Babilonia. Curiosamente, no hay tantos trabajos sobre la lotería en Babilonia como hay, por ejemplo, de la Biblioteca de Babel o del Libro de Arena y demás. Entonces, yo diría que la lotería en Babilonia refuta la idea del azar clásico, y el jardín de senderos que se bifurcan refuta la idea del azar cuántico. ¿Por qué no existe el azar clásico? Por la sencilla razón de que la física newtoniana, digamos, la que admitimos que describe el mundo clásico, es completamente causal. Es decir, si uno conoce las posiciones de todas las partículas y la velocidad de todas las partículas en un dado momento, nuestro amigo el demonio de Laplace las conoce, y para el demonio de Laplace, que conoce todas esas variables, no hay una distinción entre pasado y futuro. El pasado está tan determinado como el futuro. Porque las leyes nos dicen, si yo conozco las posiciones y velocidades en un momento dado, las conozco en el momento siguiente. De forma que no hay lugar para el azar en la física newtoniana. Sin embargo, jugamos la lotería, decimos que hay coincidencias, y convivimos con la idea de un azar. Y Borges, en muchas situaciones, usa la idea del azar como un artificio, ¿no? Lo dice en varios lugares. El destino es la infinita repetición de millares de causas entreveradas, ¿no? O sea que el azar deriva de que ignoramos esas variables que están detrás de la causalidad, ¿no? Es decir, si yo tiro una moneda, que la agarro en mi mano, si es una moneda que no está cargada, uno diría, bueno, el 50% de las veces cae cara, el 50% de las veces cae cruz. Es un fenómeno azaroso. Pero sin embargo, si conociera la velocidad con que la tiro, las corrientes de aire con las que va a interactuar, la elasticidad de la mano y demás, la caída de la moneda está determinada, no existe azar. Para nuestra percepción, el azar existe porque desconocemos esas variables con las que determinan la caída final y que entreveran las causas de tal forma que se promedian y coexistimos con esa idea. Pero en la lotería de Babilonia, Borges visita esa idea, curiosamente. No sé si se acuerdan de la lotería, es un juego, ¿no? La lotería se juega, y la que manda los resultados de la lotería es la compañía, ¿no? Hay mucho, entre los papers, los trabajos escritos sobre esto, hay interpretaciones de qué es la compañía, pero digamos que hay una compañía que está detrás de la lotería y se empieza a complicar la lotería. O sea, primero distribuye premios, pero después distribuye castigos, después hay sorteos que determinan sorteos, y después se van subdividiendo los sorteos, se complejiza muchísimo, al punto que la lotería se empieza a convertir en parte de la existencia, ¿no? Y ya la compañía, algunos no sospechan si la compañía existe, si no existe, y se convierte en irrelevante si existe la compañía o no, porque hay un azar donde, y lo dice claro en una frase Borges, el actuar de un ebrio caprichoso, no es textual, el actuar caprichoso de un ebrio o el despertar súbito de alguien, de un soñador, no son accidentales, sino que son secretas acciones de la compañía, ¿no? Entonces, la compañía es el demonio de Laplace visto de abajo, y es el azar intrínseco que existe, que no existe en realidad, sino que hay una causalidad perfecta, y ni siquiera el caos, que quizás hayan escuchado hablar,
rescata esa idea, por lo menos del azar. Es decir, en la teoría del caos es perfectamente determinista, pero se amplifican las variaciones de las condiciones iniciales en las condiciones finales. Es decir, Lorentz, el primero que elabora las teorías del caos, dice las causas determinan los efectos, pero pequeñas variaciones en las causas no generan pequeñas variaciones en los efectos, ¿no? Pero si unas causas están perfectamente determinadas, el efecto está perfectamente determinado. Y Borges, y entre las cosas que nos confunden del azar son, por ejemplo, las coincidencias, ¿no? Qué sé yo, estoy buscando la tijera en mi casa, no la encuentro y encuentro una lapicera que perdí hace 6 meses y que buscaba hace 6 meses. Eso seguramente le ha pasado, que encuentran algo que buscaban y no encuentran. Bueno, eso no es sorprendente porque el universo de cosas perdidas es mucho más grande que el objeto que estamos buscando. Entonces la chance de encontrar algo que perdiste en el pasado es mucho mayor que encontrar ese objeto específico. Y así muchas más. Hay un director técnico del fútbol alemán que dirige la segunda división, ¿no? Y cuando van a jugar con un equipo de la Bundesliga, que son muy buenos, dice, mi chance es nula, pero la voy a aprovechar. ¿No? Y hay un cuento de Nabokov que también habla sobre las coincidencias, y Borges lo dice clarito en varios ensayos sobre las coincidencias. Hay un ensayo en el que habla, que está en Historia Universal de la Infamia, que habla de las coincidencias, y él dice, bueno, los que creen en las coincidencias son los que creen en lo sobrenatural. Yo no estoy en ese gremio, usa la palabra gremio, me parece extraño, pero dice gremio, pero son dibujos del azar, como las nubes y los caballos que prefiguran las nubes, que configuran las nubes. Y hay un cuento de Nabokov sobre las coincidencias que es espectacular, a mí me gusta mucho, un cuentito cortito, está el personaje está en el medio del lago, en el Mediterráneo, en el mar Mediterráneo, y está disfrutando del día soleado y se le cae un anillo en el mar, muy valioso. Años después vuelve a veranear en una playa que está cerca de ese lugar, pero a varios kilómetros, y pide pescado, y le traen el pescado, y el mozo le abre el pescado, y adentro del pescado no estaba el anillo. Y eso es lo que me gusta de las coincidencias, dice Nabokov, ¿no? Entonces, ni el caos ni las leyes de Newton son compatibles con un azar intrínseco, sino que es la compañía, es el demonio de Laplace y no hay azar. Entra la física cuántica, donde el azar juega un papel mucho más sutil que este azar en principio, digamos, el azar, eso que nosotros llamamos azar en la física clásica, macroscópica, es un azar en la práctica, digamos, porque en principio podíamos conocer todas las variables que determinan la caída de un dado, ¿no? En la física cuántica pasa algo mucho más enigmático, y es que una moneda, que tiré la moneda y que cayó en mi mano, y que si es una moneda clásica, yo no sé si cayó cara o cruz, pero sé que cayó cara o cruz, y cuando la abro veo que es cruz y simplemente revelo un resultado que existía de antemano. En la física cuántica, en el mundo microscópico, puede haber monedas, entre comillas, que pueden estar simultáneamente cara y cruz, cosa que no existe en nuestra visión macroscópica. Pero la chance cuando yo abro la caja cuántica y observo la moneda, o cuando se la detecta con un aparato macroscópico, la moneda, la 50% de las veces, pasa a estar cara o pasa a estar cruz. Pero dentro de la física cuántica no hay un mecanismo, no hay un demonio de Laplace que diga si va a salir cara o cruz, ¿no? Entonces parece ser que sí existe un azar intrínseco, que Dios juega los dados
y que hay un azar que no es resoluble por el demonio de Laplace. Sin embargo, si uno mira con cuidado lo que realmente predice la física cuántica, y esto es objeto de un paper que salió en 1957, lo que realmente está prediciendo la ecuación, el equivalente a la ecuación de Newton, es que cuando se abre la caja, las dos posibilidades existen simultáneamente. En un universo salió cara y en el otro universo salió cruz. Entonces, es extravagante la interpretación literal, porque no hay interpretación, es leer la ecuación de Schrödinger, que es la ecuación de Newton cuántica, digamos, predice que el universo se va replicando en tantas copias como alternativas hay, y esa idea la dice Borges literalmente 15 años antes en el Jardín de Senderos que se bifurca. Entonces, desde afuera, digamos, no hay azar, porque la moneda, todas las posibilidades existen, caen todas las monedas. Digamos, en cada una de esas ramas hay un Babel, de Babilonia, perdón, una Babilonia. Pero desde afuera ocurren todas. De manera que el azar en el mundo, siguiendo Borges y siguiendo en compatibilidad con las ideas de la física, no veo el número. No pagaste la luz, me hace así, pero sin... está bien, ahora termino. El azar no es una propiedad del mundo, sino es una propiedad de cómo nos relacionamos con el mundo. Y eso es lo que Borges nos enseña y lo que, creo yo, nos dice la física también. Muchas gracias. Bueno, quedamos abrumados aprendiendo. Y me hizo pensar mucho lo que dijeron todos aquí, quizás desde lo especular en Gastón, desde el alfabeto infinito que plantea Guillermo, y esta idea del azar más bien cuántico, ¿no?, para llegar a lo que voy a tratar de transmitirles aquí, que es la relación de Borges y el tiempo. Y cuando digo Borges y el tiempo, en realidad estoy pensando en las dos acepciones, es decir, el tiempo en Borges y que el siglo XXI, y quizás mucho después, estamos entrando recién ahora en el tiempo de Borges. Piglia lo mandó al siglo XIX, para mí estamos recién ahora entrando en el tiempo de Borges. Pero ¿cómo sería el tiempo en Borges? En la historia de la literatura, los grandes escritores han logrado, sin que se lo propusieran, por supuesto, que sus nombres o mismo sus personajes se convirtieran en epítetos. El bovarismo, ¿no? Madame Bovary, ¿qué iba a saber Madame Bovary en la mitad del siglo XIX? Que hoy vamos a estar hablando de bovarismo o lo quijotesco. No es algo que se lo propone el autor, quizás Don Quijote sí se lo propuso adentro de la novela, que hablásemos de él de esta manera, pero no Cervantes. Y yo creo que Borges justamente es de esos autores, de los cuales, digamos, se desprende por la eternidad, para utilizar una palabra tan cara al propio Borges, el efecto de su propio nombre, lo borgiano, tiempo borgiano. ¿Qué sería ese tiempo? Que quizás tiene algo de todo lo que se estuvo diciendo hoy aquí. Si planteáramos, por ejemplo, un ajedrez, tomando también algunas de las palabras que funcionan aquí como shifter de otro espacio, un ajedrez entre números infinitos, y yo pondría del otro lado del ajedrez no letras, pero sí el alfabeto que nos trajo hoy Guillermo, el alfabeto infinito, números y alfabetos. En ese sentido, los números cuentan y las palabras también cuentan. En francés a mí siempre me llamó la atención que número se escribe nombre.
esta identificación entre el número y el nombre. Y en ese sentido, Borges no sostiene, como tampoco la literatura, ¿no? Si uno piensa quizás en la física y el tiempo, podríamos también pensar en el tiempo de la literatura. El tiempo de la literatura no es cronológico, como el de nuestras vidas. El tiempo de la literatura hace que nosotros estemos dialogando ahora con Platón, con Cervantes o con Borges en el siglo XXI, a donde no llegó, con el biológico, con el cronológico. Y el tiempo onírico, ¿qué es? ¿De qué está hecho el tiempo onírico? ¿Por qué en el tiempo onírico nos encontramos con tatarabuelos? Las sucesiones son totalmente aleatorias. Gastón hoy hablaba de los espejos, de lo especular. A Borges le encantaba Alicia en el País de las Maravillas, a tal punto que puso un epígrafe de Alicia en el País de las Maravillas en las ruinas circulares y creó ese cuento maravilloso que tiene que ver con la creación, el tiempo y el sueño. Nosotros soñamos, ojalá todos ustedes, todas las noches, y a veces la pasamos terriblemente o bárbaro, ¿no? Y ese tiempo no lo contabilizamos en la memoria de nuestros buenos o malos recuerdos. Es un tiempo vivido. Y encima, yo siempre pienso, es un tiempo que además de que hacemos de todo, nos permite descansar. Qué paradoja, ¿no? El tiempo onírico. Que tanto lo trabaja Borges. Después ya el tiempo del universo, años luz y esas cuestiones, los iría a escuchar otro día al planetario. Pero en Borges, con una palabrita, ¿quién sabe a dónde llegamos? ¿No? Por ejemplo, hay un nombre que a mí me encanta, que Borges apela, Averroes. ¿No es preciosa esa palabra? Además de ser un médico y filósofo árabe del siglo XII, ¿no? El cuento de Borges que está en el libro del Aleph, creo que es el 10º cuento, En busca de Averroes. Averroes. Yo escucho Averroes. Y solo con esa palabra llego a la imposibilidad de nuestro presente establecer un puente entre las culturas. ¿Qué es lo que intentó escribir Borges yendo a visitar el siglo XII a través de Averroes? Solo con Averroes ya está condensado toda la dificultad de nuestro tiempo. Qué bueno. Por eso, el tiempo en Borges es una cifra. La cifra es la palabra. Hay un libro de Borges que se llama La Cifra, pero la palabra entendida como tiempo. En un libro precioso de Octavio Paz que se llama el monogramático, pero separado, porque hay muchos monos, Paz, gran poeta, premio Nobel también digo porque Borges se lo merecía, ¿no? Decía que la palabra es tiempo. No el reloj, no la flecha, la palabra es tiempo. Yo estoy hablando aquí y todos hemos hablado y hemos realizado tiempo a través de la palabra. Nosotros, todos los humanos, somos seres de lenguaje y nuestro tiempo es el del hablar, el de escuchar, y es el tiempo con el que Borges nos hace entrar en ya no la física, sino la metafísica. La idea de tiempo metafísico, si hablamos de metafísica, no estamos hablando de ciencia, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando más bien de una rama de la filosofía, pero una rama de la filosofía donde justamente se establece la relación entre tiempo, espacio y ser. Borges no era muy heideggeriano, quizás por contemporáneo, pero sí se nutrió muchísimo de la filosofía. Como bien decía Alberto, Borges pone en escena, pone en ficción y en fricción ideas de otros. Toma, por supuesto, a Bergson para hablar del tiempo, toma a Hume, toma a Schopenhauer, toma a Leibniz, y con todos ellos establece una suerte de metafísica del tiempo, donde aquí me gustaría colocar una gota o una esencia de sentimentalidad.
que es en qué momento, desde el tiempo metafísico, cuándo el pasado deja de pasar. Es una gran pregunta que está en la obra de Borges. ¿Cuándo el pasado deja de pasar? ¿En el momento en que olvidamos? ¿En el momento en que el protagonista del Aleph empieza a olvidar los rasgos de Beatriz? ¿Ahí cesa el pasado? En general, a mí me gusta mucho convidar textos. Y entonces, en este tiempo chiquitito que me quedaría, si bien el tiempo considero que es un protagonista en toda la obra de Borges, para esta noche, en este tiempo, o poco tiempo, voy a hablar de 3 o 4. Solamente desarrollo una, no se preocupen, pero sí me gustaría mencionar, primero que nada, por orden de aparición, aunque estamos rebatiendo el orden cronológico desde esta lectura borgiana, Borges, una suerte de viajero de Babel por todos los tiempos, considerando que la eternidad es el instante, o sea, el 1 a 1, Borges va a negar lo contemporáneo. Solamente somos contemporáneos, según un ensayo maravilloso de Borges del que voy a hablar, ustedes y nosotros. Porque Borges le otorga, digamos, no le otorga, le quita el atributo de ubicuidad al tiempo. Entonces, en este tiempo, en este instante, somos contemporáneos porque estamos todos aquí, pero no lo seremos cuando cada uno se va a comer a su casa. Dejamos de ser contemporáneos. Borges va a cambiar los atributos de tiempo y espacio para considerar el tiempo un espacio. Y eso ya lo perfila en 1936 en un libro muy interesante que se llama Historia de la Eternidad, que tiene varios ensayos. En el 36, o sea, antes del accidente que sufre Borges, un accidente fundamental para su obra, porque va a renacer a través del género fantástico. En la historia de la eternidad, justamente, él va a jugar con la metáfora y las Kenningar, que son las metáforas nórdicas del siglo X. Ven que es un viajero de Babel, va y viene. Esas metáforas nórdicas que, por ejemplo, definen al tiempo como devorador de reyes, como tejedor de destino, como caminante infatigable, siglo XII, la mitología nórdica. Entendemos el tiempo en contratiempo, con Funes, que acumula todo lo que recuerda, y el Aleph, ese punto donde no hay posibilidad de recordar, porque todo es visto simultáneamente. La gran dificultad es contar cómo pasamos a lo sucesivo lo que se percibe instantáneamente. Hay un precioso poema que les recomiendo, un soneto perfectamente armado. Con Borges uno le agarra como la nostalgia de la métrica. Un soneto perfecto que se llama El Instante, de Borges, que se los dejo para cuando dejemos de ser contemporáneos en un rato, que está en El otro, el mismo. El otro, el mismo, un cuento precioso de poemas de Borges, de 1964. Y el último que me gustaría compartir hoy con ustedes, después voy a tomar un poquito más porque voy a leer Borges, pero es el cuento El otro, que está en el libro de Arena, que mencionaron antes, porque El otro es un cuento muy sentimental. Y no sé si lo tienen presente, es el momento en que en un banco de Cambridge se encuentra el Borges de 69 años con el Borges de 18 años. Y dialogan, ¿no? En ese tiempo intangible de un encuentro imposible. Y sin embargo, la ficción lo posibilita. Esa es la gran clave de la ficción de Borges. Todo lo que se puede. Ahí llegaron mis últimos 2 minutos de, no sé si de vida, pero de contemporaneidad. Y finalmente, el gran texto que quisiera compartir aquí
las últimas páginas. Les voy a compartir algo un poco escalofriante. Mi señalador en este libro son las margaritas y las lavandas que crecen en el césped alrededor de la tumba de Borges. Ah, guau. Para de humillar. Bueno, tuve la suerte de ir a Ginebra hace poco, me recosté en Y ese viajaste césped en primera. y acá, no, en primera nunca viajo. No, bueno, qué sé yo. De primera fue la experiencia, pero no me importa el avión. Qué lindo. Y en este libro, que es un libro, el libro de ensayos que a mí más me gusta de Borges, que es Otras Inquisiciones, está uno de los ensayos más estremecedores, Borges escribe ensayos no académicos, no analíticos, absolutamente subjetivos, donde enlaza todo lo que ellos dijeron antes. O sea, la gracia de Borges es que todas estas ideas, todas estas fuentes, están amarradas en lo que llama, en un libro nuevo que acaba de aparecer de Borges, que se llama Biografía de la Eternidad, de Jean-Claude Martin, él lo llama, este autor francés, el yo molecular de Borges. El yo está en todas partes en la obra de Borges, en la ficción y en sus ensayos. Y vean cómo termina Nueva refutación del tiempo, que es este ensayo increíble que trataba de dejar para el final y lo logré, apurando un poco. Leo 2 momentos. Consideremos una vida en cuyo decurso las repeticiones abundan. La mía, verbigracia. No paso ante la Recoleta sin recordar que están sepultados ahí mi padre, mis abuelos y tatarabuelos, como yo lo estaré. Ahí se equivocó. Luego, recuerdo ya haber recordado lo mismo, ya innumerables veces. No puedo caminar por los arrabales en la soledad de la noche sin pensar que ésta nos agrada porque suprime los ociosos detalles, como el recuerdo. No puedo lamentar la perdición de un amor o de una amistad sin meditar que solo se pierde lo que realmente no se ha tenido. Y culmina el ensayo así. Negar la sucesión temporal, negar el yo, negar el universo astronómico, son desesperaciones aparentes y consuelos secretos. Nuestro destino no es espantoso por irreal, es espantoso porque es irreversible y de hierro. El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Yo, desgraciadamente, soy Borges. Nosotros, afortunadamente, contamos con él. Gracias. Muy bien. Bueno, tenemos algo de tiempo para que esto ruede. No sé si ustedes quieren... Yo quiero dos cositas. Sí. Ya me metí, pero sobre lo del maravilloso tu posición del tiempo, pero hay una anécdota de Borges, no quiero dejar de contarla. Cuando estaba él en una muestra de arte y él ya había escrito la nueva refutación del tiempo, el tiempo circular y toda la cosa sobre el tiempo, y se acerca un físico todo canchero y le dice: Borges, usted sabe que sobre la idea del tiempo se han hecho muchos avances en los últimos 20 años. Y Borges dice: eso como que me dijera que sobre la idea del espacio se han hecho muchos avances en los últimos 100 metros. No, es increíble. Y lo otro que quería contar es sobre me encantó lo de la búsqueda de sentido, lo del ADN. No sé si pensaste en esta idea nueva que refuta un poco, por lo menos desafía la idea de la evolución, y es que la epigenética, nosotros tenemos el 50% de material genético análogo a una banana,
o el 99% del chimpancé, pero claramente somos distintos que la banana, por la expresabilidad del gen, por cómo el sentido que adquiere. Entonces, aparentemente esa expresabilidad se puede alterar por el medio ambiente. Entonces hay propiedades genéticas que son heredables. Entonces la marca vuelve a vivir. No tengo más chistes ya. Me interesó mucho la relación que fueron estableciendo, por ejemplo, Gastón, en relación a lo especular, la cuarta dimensión y la cruza de Kant con Borges. Em, hay, me acordé de otra, hay una cruza de Kant con Sade, que es muy poderosa también, que hizo Lacan. Y digamos, la idea del espejo que vos trajiste, que cuando uno pone un espejo contra otro espejo, y es un poco, se supone que eso inspiró al gran amigo de Borges, a Bioy Casares, para escribir La invención de Morel, el infinito que se crea entre un espejo y otro espejo. Y el alfabeto infinito, que me interesó muchísimo, de Guillermo, ¿no? ¿Cuál sería la relación entre lo especular de la imagen y el infinito de la atribución de sentido? O hablen de lo que quieran, ¿no? La diferencia creo que es lo abominable que abominable es la palabra que usa, acerca de la repetición, es distinto al otro infinito. El otro infinito no es la réplica incesante. Como la cópula. Como la cópula, claro. ¿No? Porque Los espejos son obviables. Multiplican los el número de los replican a los hombres, el número de los hombres. No, sino esto es lo que decía Guillermo, es un infinito que va cambiando, que no es la réplica de la misma imagen. En el caso de Borges es sabido que, en efecto, matemáticamente, ¿no? Lo sabemos desde Moebius, el mismo el de la banda de Moebius, que una reflexión especular, cualquier reflexión especular en nuestro mundo, sería una rotación en un espacio con más dimensiones, ¿no? Eso Kant solo podía intuirlo, y Borges solo podía intuirlo, capaz, pero esa intuición es correcta, ¿no? Entonces, la idea de encontrar una relación entre la cuarta dimensión y las imágenes especulares está en Kant con una intuición, pero Borges tiene la capacidad de detectar que hay algo ahí. Y la referencia, similar a la otra cita, Borges dice en un momento directamente acerca de usar la idea de la cuarta dimensión como recurso, en particular en relación a los espejos. También en los años 30 escribe la siguiente frase, dice: rehusar la cuarta dimensión es limitar el mundo, y afirmarla es enriquecerlo, ¿no? Entonces la idea del recurso de la cuarta dimensión, si bien es algo que no vas a encontrar explícitamente, siempre la aparición de la idea de la cuarta dimensión en relación con los espejos, en el caso de Borges en los cuentos, no en los artículos donde lo dice más explícitamente, pero en el caso de los cuentos aparece sugerida siempre. En There Are More Things, cuando habla de los falaces cubos de Hinton, o en muchos otros lados, ¿no? Como Telón es el otro ejemplo que daba yo sobre la mención a Hinton. Pero es un infinito distinto del que hablaba Guillermo, ¿no? Es un infinito de réplicas de lo mismo, justamente, sin variabilidad, digamos. Lo que yo quería decir en la exposición, que no sé si quedó claro, es que en realidad hay dos clases de infinito muy diferentes en juego. Uno es el infinito que generamos combinatoriamente a través de combinatorias finitas, justamente de letras y de palabras que también son finitas y de libros que también son finitos. Eso es el infinito más ralo, más elemental de los números naturales. Pero si vamos a la cuestión de dar sentido, ahí aparece un segundo infinito que es mucho más poderoso y mucho más fuera del alcance del humano. Para dar una idea,
todos los números a los que puede dar lugar todos los programas de computación son una parcela mínima de lo que es el infinito de los números reales. El infinito del sentido es el infinito de los números reales. Entonces nosotros podemos sacar baldes y baldes humanos en todas nuestras vidas y no menoscabamos en nada al infinito no podemos agotar al infinito de todos los sentidos posibles. Entonces ahí yo tengo un problema con la cuestión, digamos, el optimismo del demonio de Laplace. Me parece que es una idea demasiado optimista porque involucra la idea de que siempre vamos a tener variables para agregar, o vamos a tener polinomios de mayor grado para explicar las leyes, o vamos a tener fórmulas más sofisticadas. Pero todas esas fórmulas que si van a explicar una ley tienen que tener una cantidad finita de variables, si no es una ley que no podemos de algún modo cargar los inputs para el output. Es decir, si a mí me dicen que un fenómeno se explica por una cantidad infinita de variables a las que hay que asignarle valores, y ya la idea de ley me parece que ya se deforma mucho. O sea, a mí me preocupa la cuestión por eso digo que hay un salto entre lo que pueden expresar las leyes de la física, las fórmulas matemáticas, y la potencialidad que tiene el mundo físico de tener justamente la complejidad de los números reales. Entonces siempre vamos a estar muy por debajo del potencial ese. Eso es lo que yo no termino de... A ver, Y, Alberto. Es que no son infinitas los números de variables, son finitos como son finitos los números de átomos en el universo. Son números finitos. Ah, se parece más al primer infinito en todo caso, Exacto. porque es numerable. Digo. Y ni siquiera es infinito. Claro, Es Bueno. un número finito de variables que genera todas las posibilidades. Pero digamos, cuando los fenómenos se complejizan, estoy de nuevo con la idea esta de el polinomio. ¿No se acuerdan la carrera de los polinomios? Sí, siempre podemos encontrar algún formalismo matemático que va a explicar, porque acá viene la paradoja de Wittgenstein, esto es la paradoja de Wittgenstein. Siempre vamos a tener una forma de explicar el conocimiento finito que ya tenemos y de pronosticar algo que si funciona lo llamamos, y funciona y con cierta regularidad y cierto tiempo, lo llamamos ley. Cuando aparece una anomalía cambiamos el formalismo, lo mejoramos un poco y tenemos otra cosa que llamamos ley. Pero puede ocurrir que la trayectoria final sea un demonio de Laplace que hace que todos esos formalismos que nosotros inventamos a lo largo de la historia no lleguen, no alcancen a explicar esto, ¿no? Esa es la paradoja de Wittgenstein. Quiero decir, no es algo que inventé yo, quiero decir con esto. No es que en las leyes de física, pues, si estamos hablando de Newton, son 3 leyes, no hay polinomios, son 3 leyes y esas leyes son suficientes. Iba a decir lo mismo. La paradoja de Wittgenstein es el hecho de que cuando uno tiene una secuencia, siempre hay una forma, es fútil tratar de decir cómo se completa porque hay infinitas formas de hacerlo y siempre uno podría encontrar una. Ahora es cierto que son esas formas que siempre existen, pueden ser cada vez más rapsódicas. Y no es la forma en la que evoluciona la ciencia. La ciencia no evoluciona con polinomios cada vez más grandes, evoluciona con polinomios cada vez más chicos. Exactamente. Bueno, pero sabemos de la evolución de la ciencia, o sea, hasta hace no muchos años se pensaba que la ley de gravedad era una forma, después vino otra, ahora están Pero ahí física la subatómica. ecuación de Einstein es una sola y contiene todo. No, por eso digo, las fórmulas que vamos proponiendo y que, por eso puede ocurrir, pero están los dos casos posibles, puede ocurrir que haya una fórmula que lo explique todo, como con los polinomios. Puede haber un polinomio que explique toda la trayectoria. Y puede ocurrir que ningún polinomio sea suficiente para dar cuenta de todas las infinitas anomalías. Las dos cosas pueden ocurrir y no está claro cómo saber, porque el futuro es largo, el porvenir es largo, el universo está en movimiento, hay tormentas solares, hay una cantidad de cosas que no se saben, de los agujeros negros. No sé, me parece posible no que quiero ofender a nadie, pero las tormentas solares se entiende bastante. Se entiende bastante. Bueno. Sí. Bueno, entonces no hay, digamos que ya estamos con tenemos al alcance de la mano la solución de todo, digamos. En principio sí. Y Borges lo dice clarito, y él cuando dice
al menos lo explicita, que no cree en el azar y en el destino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. O sea que la única manera de admitir eso es que hay una intervención divina, pero el destino es fatal como la flecha. Si querés que hay grieta, que entra Dios, bueno, si sos... No, si pero yo estoy hablando de dentro las del mundo posibilidades, físico no hay pero posibilidades. son dos ideas distintas. Yo no estoy diciendo que no haya leyes, estoy diciendo que quizá las herramientas sintácticas que tenemos, las fórmulas matemáticas, no sean suficientes para dar cuenta de fenómenos que queden por fuera de esas leyes. Por eso estoy hablando del móvil que manda el demonio de Laplace a un astrónomo que solamente tiene polinomios. Entonces, podría ocurrir que todos los polinomios de este hombre fueran insuficientes, porque la trayectoria no es expresable con polinomios. Ciertamente es una Eh, posibilidad, Bueno, como lo es que el día de mañana la naturaleza se nos descubra incognoscible. Ahora, lo cierto es que no podemos desatender al hecho de que cada vez que evoluciona la ciencia, el polinomio es de menor grado. Es decir, las leyes son cada vez más simples, más abarcativas, en un sentido que es difícil precisar, pero que todos nos pondríamos de acuerdo, cada vez más armónicas, lindas, escuetas, concisas. Bueno, Eh, así terminó escribiendo Borges. Borges se propuso escribir cada vez más llano, más asequible, más simple, ¿no? Se ve que la ¿Pero evolución, mejoró? sí, acá podemos discutirlo. La evolución de la ciencia va con la evolución del propio Borges, porque el libro de la arena, hay que volver a leerlo muchas veces, porque siempre se destaca la década del 40, ficciones, el Aleph, como los cuentos privilegiados de Borges. Y el libro de la arena tiene una contundencia por su sencillez que para mí es donde decanta la obra de Borges. mira, Saer decía que pasó al final de su vida de la simplicidad al simplismo. O sea que es polémica tu... Yo ¿Ves? estoy de acuerdo. Podemos discutirla, pero no tenemos tanto Pero era tiempo. muy malo, Claro, Saer, era muy Claro, malo. Omega Era recordar, muy claro, malo, muy malo. claro. Hay algo que me interesa de El lo libro de que... arena del 75, ¿no? Sí, el libro de arena es 75. Y bueno, si vamos a Los Conjurados como última respuesta, 84. es el último libro, es una maravilla. Incluso su poema sobre Malvinas, lo que hace con el contundente presente. Ahí está la muerte de Abramovich que mencioné. Exacto. Dedica una... Exactamente. Por eso empieza con Abramovich y termina con su amigo, más nostálgico que Borges, no sé si hay, el tango. Me gustó mucho lo que dijeron antes, y me pregunto también, sobre la atribución de sentido y el infinito de la atribución de sentido, ¿no? ¿Cómo juegan ahí la cuestión de la atribución de sentido y la anomalía y el disparate, ¿no? Se habló tanto de la anomalía como del disparate. ¿Eso qué es? Yo creo que es imposible discernir. Esa es la dificultad de dar sentido, lo mismo que el sentido poético en el poema de Poe. ¿Quién decide qué es lo suficientemente poético? Raimundi hace ahora unas poesías que le llaman la poesía civil, que son prácticamente lista de materiales de construcción. O sea, no, pero seriamente lo hace como se hizo el Con precio. escritorio de Duchamp, qué sé yo, es la misma clase de idea. Y justamente lo dice Borges en la Biblioteca de Babel, que hay libros que pueden ser encriptaciones de otros libros. Entonces lo que parece a simple vista galimatías, en realidad es una codificación de otro idioma, porque se maneja con un solo alfabeto, ¿no? En la Biblioteca de Babel. E incluso dentro del cuento hay una especie de secta que se revela ante la noción de sentido, porque están desesperados, porque no, justamente hay tan poco sentido en la Biblioteca de Babel que están desesperados por alguna señal y terminan diciendo, un poco en la misma línea que la lotería en Babilonia, que llega un momento que dicen, bueno, no hay sentido, no existe sentido. Pero fíjate vos, por eso digo, cada bibliotecario puede tener un criterio de atribución de sentido, pero todos los bibliotecarios de todas las generaciones solamente pueden reunir una cantidad innumerable de sentidos, y las posibles atribuciones de sentido son no numerables, son del infinito de los números reales. Entonces estamos muy por debajo de la posibilidad de avisorar qué es el sentido. ¿Nos quedamos con el sinsentido? Bueno, también es cierto que dentro de la literatura el sinsentido cambia mucho, y la filosofía, porque el sinsentido del siglo XIX
es un sinsentido más creativo, más incluso matemático, ya que Lewis Carroll y Edward Lear fueron uno de los representantes, ¿no? El sinsentido de Alicia o justamente de los disparates de Ray Lear. Y el sinsentido del siglo XX viene con la Segunda Guerra Mundial, con la Primera Guerra Mundial y con el existencialismo. Es el sinsentido de Beckett, es el sinsentido de Camus, es un sinsentido oscuro, ¿no? Como también ahí podemos encontrar dos tipos de sinsentido, ¿no? Desde lo literario. Me callo. No, bueno. No sé si ya estamos para tiempo de preguntas. Buenísimo, bien. ¿Tenemos tiempo para preguntar? Bastante bien nos portamos ¿Cómo? con el tema del tiempo. Yo solo agrego nada más, que no quise ponerlo acá para no ensuciar este encuentro, pero en Nueva Refutación del Tiempo, Borges argumenta, lo voy a decir, argumenta, justifica la infidelidad a través a través de la no ubicuidad en el tiempo. Así que pueden usar ese material. Ya lo saben, ya lo saben. Pero lo escribiste hoy en una Bueno, hoy artículo. publiqué una nota en Sí, sí, perfil sí. Y ahí tienen quizás la receta, digamos. Ella dice que la infidelidad no existe y yo digo que el azar no existe. No es lo mismo, pero... Vamos bien. Vamos bien. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, va a circular un micrófono por allí. No veo bien, yo creo. Allá hay una mano muy exaltada, Wow, pena que antes gente que hay. Qué grande. pero no sé dónde están los micrófonos. Tengo que hacer como los artistas de rock Sí. que se sacan la foto de acá, ¿viste? O sea, El tiempo, ¿no lo resume cuando dice el libro La Cifra? Y también en el poema La Cifra, cuando es plantado la cifra de tus pasos. No es un resumen del... Ah, muchas gracias. No es un resumen del tiempo, el poder de síntesis que él tenía, justamente porque él quería abarcar todo el tiempo posible. Bueno, ya se refiere a un poema precioso que está en La Cifra y que justamente tiene que ver con la relación de tiempo, tiempo, captura y pérdida, ¿no? Lo que el tiempo captura y la pérdida no sirve de nada porque el tiempo es lo que captura. Ese instante que no se pierde, el instante no se pierde, por eso la relación con la pérdida, como leía yo antes en Nueva Refutación del Tiempo, se relaciona con lo que no se tuvo. Una cosa no hay y es el olvido. ¿Cómo? Una cosa no hay y es el olvido. Exactamente. Acá tenemos. Hola, ¿qué tal? Sí, yo quería, primero en el debate creo que estoy más a favor del libre albedrío y el azar de Guillermo. No Con mencionado que este libro. No mencioné el libre albedrío, No, bueno, conservemos pero la paz, conservemos parece- la paz. No, Parece que- nos prometimos, hay un trato tácito acá entre los tres. Bueno, que- bueno, Está no me Gastón en el medio acá, no me por voy a- algo. Por acá somos 2 contra 1, no voy a decir quién contra quién. Bueno, no me voy a meter la en verdad eso. no es un concurso. No me voy a meter en eso para evitar polémicas, pero no, quería hacerle una pregunta a Alberto sobre el Jardín de los Senderos. Me encantó la reflexión que haces a partir de eso. Y quería preguntarte si habías hecho también la relación con Leibniz, porque en un texto de Leibniz, La Teodicea, casi al final, en los parágrafos finales, aparece un sueño que tiene Teodoro, que es este personaje de ese texto de Leibniz, donde se queda dormido en el Partenón de Atenea y la diosa tiene un sueño y la diosa lo lleva a recorrer el Palacio de los Destinos. Y el Palacio de los Destinos es una gran pirámide donde cada habitación es un mundo posible que existe en la mente de Dios en realidad. O sea, es decir, Zeus antes de crear esta realidad imaginó todas las posibles y creó la que más le gustaba. Y cuando siente dudas sobre si su creación está buena o mala, va a visitar el Palacio de los Destinos, que está custodiado por Atenea, para ver si tomó la decisión correcta, ¿no? Y en general se queda contento con su decisión. Entonces te quería preguntar si es posible otra lectura también del texto del Jardín, no desde el punto de vista de que los otros mundos realmente son reales, porque en realidad en el cuento nunca se manifiesta otra línea temporal, salvo como una pululación que siente el personaje, ¿no? Em,
Y si no lo que está haciendo acá Borges no es poner al novelista en el lugar de este Dios de Leibniz, que es el que, digamos, conoce todos estos otros mundos, pero son ficciones, que digo, también se puede leer em, como el lugar del escritor para construir otros mundos posibles que terminan modificando en última instancia cómo actúan los personajes en el mundo real, digamos, pero no necesariamente leerlo como un multiverso, digamos. Está muy bien. Sí, no, yo no lo mencioné, pero es la misma idea y no diría que no existen en el cuento el jardín de senderos que se bifurcan porque hay un párrafo, más de uno, en el que dice el universo se multiplica, en unos existe usted, en otros he muerto yo y en el otro, o sea, enumera los posibles mundos y no solamente existe uno, están existiendo los otros en los que uno murió, no existe otro, o sea, y el Palacio de los Destinos es el jardín y no hay en el jardín no está Dios, pero... No estoy de acuerdo. Ah, a ver. En la Teodicea, que es este libro que mencionabas, ¿no? Que está escrito como respuesta a Weiling, ¿no? Que es en efecto uno de los lugares donde Leibniz presenta la hipótesis del mejor de los mundos posibles, que es esta. Básicamente que aparece como respuesta a la pregunta que es el enigma del mal. Si existe Dios, porque el mundo tiene las aparentes imperfecciones que yo veo en él, y él propone que no, que en realidad de todos los mundos posibles, que no son cualquiera, sino infinitos, pero no cualquiera, relacionado un poco con él, ¿no? Infinito no quiere decir todo. De todos los mundos posibles se da uno, el mejor de los mundos posibles. No hay una coexistencia de universos. No hay realidades paralelas. Hay solo un mundo posible en el cual Dios eligió el mejor de ellos. Pero no es que existen los otros donde existe el pecado, donde existe el terror. Hay solo uno y es el mejor de todos. Entonces hay una diferencia. Bueno, Schopenhauer, retomando lo que dijo Leibniz del mejor de los mundos posibles, dijo que este es el peor de los mundos posibles. Hola, acá. A mí me quedó una inquietud, y para no irnos angustiados, como vimos una polémica, me pareció a mí ahí entre ustedes, sobre si al final hay ley o no hay ley en el mundo, digamos, y las vicisitudes humanas. Yo creo que Dice, diría... momento, Guillermo dice que es momento, compañero, momento. No termino. Moción de orden. Moción de orden. Entonces, para terminar con la pregunta, si no hay ley, quiere decir que hay ley, porque la ley es que no hay ley. Pero entonces, vuelvo a decir, para no irnos angustiados, ¿hay ley o no hay ley? En la cosa humana, No. sea la literatura o lo que sean. A ver, doy mi respuesta. Desde la ontología, yo diría que no hay ley. O sea, las leyes de la física son descripciones humanas de las regularidades del mundo. Decir que las leyes de la física gobiernan el movimiento de los planetas, etc., es una idea religiosa fundada en el hecho de que las leyes están ahí para ser descifradas y no existe tal cosa, creo yo. O sea, las leyes de la física son construcciones que se han ido modificando a lo largo del tiempo, síntesis que el cerebro humano hace de las regularidades del mundo. De manera que para este sábado de la noche te diría no. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que podemos resumir esto como que Alberto y yo creemos que no existe el libre albedrío y Guillermo sí, pero en este aspecto Alberto y yo no estamos de acuerdo. Yo soy un realista dogmático, si se quiere. Yo creo que las leyes de la naturaleza existen, son marmóreas, sempiternas, escritas de alguna manera, y que ¿Por nosotros... No tengo ni idea, no tengo respuesta para todas las preguntas, pero creo que están escritas ahí, porque la otra también nos deja con la pregunta abierta. Yo creo que es una idea religiosa lo que estás enunciando. Puede ser. Es en todo caso un acto de fe, pero yo creo Ahí que va. el acto de fe es un recurso demasiado caro como para dárselo solo a los teístas. Entonces yo creo que creo que tenemos cierta evidencia de que hay una, bueno, no sé, no una evidencia en el sentido de que yo apodícticamente podría demostrar esto, pero yo soy un realista, creo que las leyes existen y yo no las invento, yo las descubro de alguna manera.
Bueno, yo Bueno. puedo decir la mía. Yo como fui matemático durante muchos años, tengo también una intuición o convicción platonista de que se descubren las leyes, pero sí este elemento de lo transitorio, o sea, en eso coincido con Alberto, que hay una parte de la ley que tiene que, en eso, bueno, es lo que decía Hegel, que hay que confrontar la experiencia de la conciencia, que en parte también se aplica, y Hegel Adorno, por ejemplo, hace toda una crítica del método cartesiano en ese sentido, ¿no? Eh, que es el método cartesiano es el que gobierna la ciencia en la actualidad todavía. Hay que confrontar la creencia en la ley con lo que va también arrojando el mundo al intentar aplicar esas leyes. Ahí hay una especie de ajuste, de descalce a veces, de novedades, de anomalías. Entonces a mí me parece que hay una parte del universo que es capturable en leyes, pero me guardo este escepticismo, que no es mío, repito, es la idea de Wittgenstein, que está omnipresente en una cantidad de cuestiones, para decir que quizás hay una porción del universo que nunca nos vamos a enterar que era cognoscible porque nuestras herramientas para conocer el mundo no tienen la el ingrediente de infinito que necesitaría para dar cuenta de ese infinito mucho más grande que son las funciones, digamos, del tiempo en el espacio, por decir algo. Eso ya es del orden de los números reales. Casi todo, y esto me apoya un poco en la matemática. En la matemática, casi todas las construcciones que podemos hacer no sobrepasan justamente lo computable. Sabemos muy poco de los números reales y lo algebraico, lo computable, o sea, todas las herramientas que tiramos, que podemos aprender de alguna manera, no nos permiten acceder a ese segundo infinito. Y todavía tenemos una torre infinita de infinitos para hacia adelante. Entonces, me parece que tenemos herramientas todavía bastante precarias y quizá el universo sea simple, porque eso también es una posibilidad. Quizá el universo sea lo suficientemente simple para que con leyes cada vez más simples lo podamos entender. Pero después nos va a quedar todas las construcciones humanas nuestras que tienen esa complejidad. Yo quiero volver sobre tu punto un poquito. Em, quizás podamos dilucidar esta discrepancia con un experimento futuro, pero respecto del experimento presente, yo diría que hay una evidencia histórica de que la ciencia física en particular, pero en general, está informada por el gusto particular de cada científico. No hay una sola física posible. La teoría del calórico es una teoría que hoy consideramos que es errónea, pero en su momento funcionó. Funcionó toda la revolución industrial y la termodinámica de Carnot se usó para diseñar las máquinas que revolucionaron la tecnología del siglo XVIII. Los epiciclos de Ptolomeo, hoy decimos que están mal porque, bueno, el Sol está en el centro del sistema solar, pero funcionaba. Es decir, y Ptolomeo era una persona una persona que creó esa teoría y después se refutó y después vino otra teoría. La idea de que se repite mucho, de que si no hubiese existido Beethoven no tendríamos la Quinta Sinfonía, si no hubiese existido Vermeer no tendríamos una muchacha con ojos de perlas, etc. Pero que si no hubiese existido Einstein tendríamos la teoría de la relatividad y si no hubiese existido Maxwell tendríamos la teoría de la luz, no es tan cierta. Si no hubiese existido Beethoven, no estaría la Novena Sinfonía, pero habría algo parecido. Y no es que está la música para ser descubierta, es algo parecido. Y si no hubiese existido Einstein, tendríamos algo parecido. De hecho, Feynman, otro físico, postuló otra teoría sin la curvatura y construye la misma idea. Entonces, el experimento pensado para mí es cuando hagamos contacto con una civilización que tuvo otro camino evolutivo y otros sentidos, vamos a ver que tienen otras leyes, que controlan la naturaleza y que el dibujo que hacen del mundo es distinto.
Porque el sería- dibujo perfecto es el mapa del imperio que tiene el tamaño del Sería imperio. isomorfa, sería como la guerra y la paz escrito en 2 idiomas. O sea, Exactamente. Bueno, La pero no hay un historia- idioma universal. uno no llamaría a la guerra y la paz escrita en arameo y en castellano 2 libros. No, pero no es lo mismo, porque Bueno, po- Podemos porque- leer el idioma de los argentinos también. bueno, de porque hay otros, Borges. digamos, bueno, Bueno, se nos está acabando ese tiempo intangible en el que compartimos este momento. Guárdenlo porque no lo van a perder, porque lo tuvieron. Y para resolver de alguna manera cariñosa esta noche, me parece que todos aquí, por lo menos hoy, creemos en Borges. Gracias. Qué bueno, lujo, ¿no? Sí, muy bien. Me parece que vamos a tener que, Sí. que repetir pronto este lujazo. Ah. No, digo, qué lujo. ah, Qué bueno, lujo que fue esta conversación, esta charla, Gracias. ¿no? Vamos como Bueno. una empanada ahora, sí. Les agradezco de nuevo a cada uno por haber venido, haber compartido Muchas gracias, esta charla con todos nosotros. Quédense un minutito, un segundo. Les agradezco un montón a ustedes también por haber venido. Hacemos, aguantan un segundito y hacemos una foto desde acá donde se vean todos ustedes. ¿Sí? Un segundo y hacemos foto y ya nos despedimos. Ups. ¿Así? Porque si no les va a salir toda la bolsa adelante. ¿Cómo hacemos? Desde acá. ¿Se ve ahí? Sale. Le damos la espalda, pero disculpe. Bueno. Estamos. Bueno. Muchas gracias y de nuevo muchas gracias al Centro Cultural 25 de Mayo y a la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Nos vemos en las actividades del centro y del planetario. Gracias.